estimados alumnos? Reciban un cariñoso y afectuoso saludo del profesor Víctor Flores Fernández, psicólogo, profesor del curso de Psicología en este ciclo virtual 2019-1. Antes de empezar con el desarrollo de nuestro primer tema, que va a versar sobre orígenes de la psicología, me voy a permitir hacerles algunas recomendaciones y sugerencias, ¿no?, para el buen desarrollo de este curso. Lo primero que es importante que ustedes asuman es que siempre deben tener y tomar nota de lo que dice el profesor, ¿no?, y enfatizar justamente aquellos conceptos que son más relevantes, más importantes. Yo me voy a encargar justamente de destacar eso. Y esos conceptos son los que probablemente van a ser evaluados, ¿no? Entonces, siempre es importante tomar nota, ¿no? Y el otro consejo es que si ustedes han escogido esta modalidad del ciclo virtual es porque ya tienen una gran disciplina. Y eso es lo que se requiere, justamente que el alumno aprenda y lleve un ritmo intelectual, una disciplina intelectual, que se acostumbre a procesar la información, utilizando siempre esquemas, resúmenes, ¿no?, tomar apuntes, mantener un ritmo de estudio fuerte de unas 6, 7 horas diarias. Eso es lo que les va a ayudar realmente a acercarse a su objetivo, a su meta. Y finalmente, desearles pues éxitos en este reto que ustedes tienen de ocupar una vacante en nuestra universidad, ¿no? Y todo es realmente a través de la perseverancia, la fortaleza, lo que se logra conseguir nuestros resultados, ¿no?, y nuestras aspiraciones. Muy bien, pues, estimados alumnos, éxitos en este reto. Empezamos entonces con nuestro primer tema. Nuestro primer tema, la semana número 1, es Orígenes de la Psicología. Y en este tema vamos a ver varios capítulos. En este momento vamos a empezar con el capítulo sobre antecedentes de la psicología, ¿no? Y así vamos a ver estos aspectos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué aspectos vamos a ver? Como les decía, vamos a ver lo que son antecedentes de la psicología. Allí en antecedentes de psicología vamos a abordar sobre los filósofos que han influenciado en nuestra disciplina, la frenología, la psicofísica, ¿no? Son aspectos que nos ayudan a entender por qué la psicología después se convirtió en ciencia, ¿no? Y allí también vamos a abordar el tema sobre el nacimiento de la psicología como ciencia. Un segundo capítulo es sobre las escuelas en psicología. ¿Qué escuelas han surgido durante el desarrollo de la psicología? Ahí vamos a estudiar los aportes que hicieron las diferentes escuelas, estructuralista, funcionalista, psicoanálisis, la reflexología, el conductismo, la gestal, ¿no? Un tercer capítulo ya vamos a hablar sobre enfoques actuales, modernos sobre la psicología, los 5 principales enfoques, ¿no? Luego, un cuarto capítulo vamos a hablar sobre las áreas y especialidades de la psicología, ¿no?, tanto en la psicología básica como en la psicología aplicada, ¿no? Luego en la psicología clínica, educativa, social, organizacional, ¿no? Y finalmente vamos a hablar sobre los métodos científicos que tiene la psicología para obtener conocimientos. Muy bien, con ese mapa general, con esa estructura general, ¿no?, de la semana número 1, vamos a empezar entonces con nuestro primer capítulo, los antecedentes de la psicología. En este capítulo sobre antecedentes de la psicología vamos a rescatar la importancia de los aportes de los primeros filósofos, ¿no? Vamos a tratar sobre la frenología también, que es un aporte importante, ¿no? Vamos a hablar sobre igualmente la psicofísica, ¿no?, para que finalmente en este capítulo podamos hablar sobre el nacimiento de la psicología como ciencia. Muy bien. Ustedes conocen pues que la psicología se inició dentro de la filosofía.
quienes querían estudiar el comportamiento humano, el alma humana, ¿no?, eran filósofos, ¿no? Y allí tenemos que plantear el aporte de un filósofo. ¿Quién fue? Aristóteles. Aristóteles decía que la fuente, la energía vital del comportamiento humano es la psiqui, ¿no? La psiqui. Y la psiqui o alma humana, ¿no?, es esa conciencia que el ser humano tiene sobre sí mismo y que la psiqui se relaciona con el entorno, con el medio ambiente, ¿no? Está en una íntima relación, ¿no? Y él decía que existían tres tipos de psiqui, ¿no? Tenemos, o almas, tenemos el alma vegetativa, ¿no?, que es el alma de las plantas, el alma sensitiva, que es el alma de los animales, y el alma racional, que es el alma de los seres humanos, ¿no? Y incluso decía que cuando el ser humano muere, esa alma sale del cuerpo, ¿no? Un poco esa era la idea de los griegos antiguamente, ¿no?, que el alma era una sustancia etérea, un soplo, un hálito, ¿no?, que estaba dentro del cuerpo mismo. Luego, otro aporte importante en la psicología es de este filósofo francés René Descartes. Él sí consideró que habían dos tipos de sustancias, ¿no?, en el ser humano. Uno que es la mente, ¿no?, y el otro es el cuerpo. O sea, son dos sustancias pero que interactúan. Y estas sustancias interactúan en el cerebro. Y el punto de interacción de estas dos sustancias para René Descartes era la glándula pineal. Otro aporte importante de René Descartes es que él decía, miren, si se quiere estudiar al alma como una idea, como creencias, como raciocinio, entonces se debe estudiar la psicología. Pero si las personas quieren estudiar el alma como un soplo, como un hálito, como una sustancia divina, entonces deben dedicarse a estudiar teología. Esto es un aporte importante de René Descartes. O sea, separó la psicología de la teología, de la religión. Seguimos. Otro filósofo importante es el representante del empirismo, ¿no? Es un filósofo inglés, John Locke. Este filósofo decía de que la mente es una tabula rasa, es una pizarra en blanco, y que esa pizarra en blanco se va escribiendo, se va nutriendo a través de la experiencia. Para este filósofo, representante del empirismo, él consideraba que la experiencia es la fuente del conocimiento. Es decir, todo es a través de la práctica, la interacción que el sujeto hace, ¿no? Y ahí se va nutriendo la mente. Luego, otro aporte importante en el desarrollo de la psicología precientífica son los aportes de esta disciplina, la frenología, que surgió en el siglo XIX con Joseph Gall. Él consideraba equivocadamente, pero en ese tiempo se tomaba como una verdad, que las áreas del cerebro, ¿no?, determinan el comportamiento humano, ¿no? O sea, él se dedicó a estudiar lo que antiguamente podríamos llamar la neuroanatomía, ¿no? De estos aportes, de la relación que hay entre la estructura del cerebro, la estructura de la cabeza, con el comportamiento, con la personalidad, salieron muchas teorías. Por ejemplo, había una teoría del campo de la criminalística de Lombroso, ¿no?, que él decía, por ejemplo, apoyándose en la frenología, que hay una estructura, ¿no?, del cráneo que se relaciona con la criminalidad, con las personas que son psicópatas. Por ejemplo, decía que las personas que tienen la mandíbula sobresalida es típico del criminal nato. Esta misma
disciplina del siglo XIX, la frenología, planteaba, por ejemplo, las personas que tienen la frente amplia son inteligentes. O sea, y son supuestos que en ese tiempo se tomaban como verdad, pero que ahora se evidencia que no tiene un sustento empírico, científico, ¿no? Por eso que la frenología ha sido descartada, pero se toma como un hito importante porque eso permitió el estudio de la neuroanatomía, ¿no? Y los avances que ha tenido ahora la neuropsicología. Otra disciplina que influyó en la psicología es la psicofísica de estos psicofísicos Weber, Fechner. ¿De qué trata la psicofísica? Ellos comenzaron a estudiar qué relación hay entre el estímulo, ¿no?, y la respuesta. Es decir, cómo los órganos de los sentidos, la vista, el tacto, reaccionan frente a un estímulo, al frío, al calor, al sonido. Y comenzó a estudiar esa relación, ¿no? Esta disciplina es importante porque comenzó a introducir el método experimental en el estudio de este tipo de respuestas. Entonces, esa es básicamente, ¿no?, la psicofísica. Hasta que en el año 1879, es decir, como esa fecha es una fecha importante para la psicología, si lo relacionamos acá en el Perú, 1879 era el inicio de la guerra de Perú con Chile. En Europa, específicamente en Alemania, se crea el primer laboratorio de psicología experimental a cargo de un fisiólogo alemán, Wilhelm Wundt. Es decir, Wilhelm Wundt en ese laboratorio comienza a introducir el método de las ciencias. La psicología, hasta esa fecha, por estar dentro de la filosofía, utilizaba el método especulativo, reflexivo. Me parece, yo creo que las personas son así, porque deben ser de esta manera. O sea, puro raciocinio, pura reflexión. No había nada empírico. Y el mérito de Wilhelm Wundt es que ya introduce el método que ya estaban utilizando hace 100 años atrás. ¿Quién es? La química. ¿Quién es? La biología, la física. O sea, introduce el método experimental. Y por eso que en reconocimiento a este hecho importante, nosotros los psicólogos, a Wilhelm Wundt lo consideramos el padre de la psicología científica. Y este hecho de la creación del primer laboratorio de psicología experimental, para nosotros representa la partida de nacimiento de la psicología como ciencia. Y a partir de este hecho, la psicología se separa entonces de la filosofía y crea su propio campo, su propia disciplina científica. Bien, entonces, ese es nuestro agradecimiento pues a Wilhelm Wundt, ¿no? Ahora, es importante también, alumnos, que ustedes tomen conocimiento como una referencia que el término psicología, etimológicamente hablando, proviene de dos voces griegas, ¿no? ¿Cuáles son? El término psiche, que significa alma, espíritu, y el término logos, que significa tratado, estudio. O sea, etimológicamente, psicología es el estudio del alma, del espíritu, con esa acepción antigua de los griegos, ¿no?, que decían que el alma era una sustancia etérea, un soplo, un hálito. Y lo que ustedes están viendo al frente es el símbolo de la psicología. Y el símbolo de la psicología es una letra del alfabeto griego, la letra Psi, que tiene esta forma, ¿no? Todos los psicólogos en nuestra práctica profesional, así como el médico, también tiene su símbolo, que tiene un báculo con la serpiente ahí, ese es su símbolo de la medicina. Nosotros los psicólogos, profesionalmente hablando, también tenemos nuestro símbolo, y es el símbolo que tienen ustedes ahí al frente. Muy bien, entonces, ahora empezamos con el segundo capítulo. En este segundo capítulo
vamos a abordar el tema sobre escuelas en psicología. ¿Cuáles son las principales escuelas que se han desarrollado en la psicología? Y allí tenemos pues que son el estructuralismo, el funcionalismo, la reflexología, el conductismo, la gestal y el psicoanálisis. ¿Cuáles son las características de esta etapa del desarrollo de la psicología? Es una etapa que ha durado como 100 años, ¿no? En donde surgieron doctrinas que cada una de estas doctrinas planteaba un objeto de estudio para la psicología, ¿no? Planteaba un método de estudio, ¿no? Diferente, totalmente diferente una de la otra. Pero también es importante destacar que hicieron un aporte en el desarrollo de la psicología. Muy bien, pues entonces vamos a empezar con la primera escuela en psicología, la escuela estructuralista. Sus representantes, Wilhelm Wundt en Alemania y Tishner en Estados Unidos, ¿no? Ellos, ¿qué cosa decían? La psicología, para hacer ciencia, su propuesta, debe estudiar la estructura de la mente. La mente tiene elementos. Ahí en la mente, ¿qué vas a encontrar? Decían ellos, vas a encontrar tú sensaciones, imágenes, ideas. Eso es lo que vas a encontrar. Y eso es lo que hay que estudiar, su composición, cómo se relacionan entre ellos, ¿no? Y de allí, eso va a ser posible que podamos entender el comportamiento de las personas, ¿no? Para ellos era importante, por ejemplo, estudiar las experiencias inmediatas de las personas. Ellos veían con buenos ojos, los estructuralistas, el avance de otras ciencias, la química, por ejemplo. La química a finales del siglo XIX estaba descubriendo los elementos de la tabla periódica y veía con buenos ojos esos desarrollos y decía, así tenemos que desarrollarnos nosotros, decían los psicólogos. Tenemos que descubrir los elementos de la conciencia, los elementos de la mente, ¿no? Y el método para lograr esos conocimientos es el método experimental, ¿no? Pero el método experimental de tipo introspectivo. ¿Qué significa esto? Que Wilhelm Wundt entrenaba a personas para que pudieran verbalizar sus sensaciones, sus experiencias. Por ejemplo, a una persona lo ponía frente a un objeto muy helado o un objeto muy caliente y esa persona tenía que expresar qué cosa estaba sintiendo frente a ese estímulo, en qué magnitud, en qué intensidad, cuánto tiempo se demoraba para captar ese estímulo, ¿no? Ese es el conocimiento psicológico elemental, básico que comenzaron a tener los estructuralistas, ¿no? Pero ya aplicando el método experimental, ¿no? Mediante la introspección entrenada. Luego tenemos otra escuela, el funcionalismo. Los funcionalistas, sus representantes eran maestros universitarios, ¿no? Estaban en las aulas universitarias a finales del siglo XIX, ¿no? ¿Quiénes eran? Allí tenemos pues a William James, John Dewey, Angels, eran maestros funcionalistas. Para ellos, su propuesta sobre el desarrollo de la psicología científica se basó en que la psicología debería estudiar no la conciencia, como dicen los estructuralistas, sino la función que debe tener esta conciencia. Nosotros con nuestra conciencia, ¿qué hacemos? Estudiamos, aprendemos. Entonces lo que hay que estudiar no es la conciencia, sino el aprendizaje. Eso es el elemento básico de estudio científico. ¿Qué hacemos nosotros con nuestra conciencia? Nos relacionamos, conversamos, nos comunicamos. Entonces lo que hay que estudiar es la adaptación, no la conciencia, sino cómo las personas se adaptan a determinados contextos. Eso es lo que se debe de estudiar, planteaban los funcionalistas. Los funcionalistas eran maestros universitarios. Ellos tenían otras preocupaciones, otros intereses diferentes a los estructuralistas. Los estructuralistas, Wundt, Tishner, ¿qué cosa eran? Fisiólogos, eran fisiólogos. O sea, les interesaba más
cómo reaccionaba el sistema nervioso, ¿no?, ante estímulos. En cambio, los funcionalistas eran maestros universitarios. ¿Qué les interesaba a ellos? El rendimiento escolar, académico de sus alumnos, cómo aprendían, cómo se debería de enseñar, ¿no? Esos eran sus temas de los funcionalistas. Gracias también a los funcionalistas es que ellos desarrollaron, y eso fue su aporte, las primeras pruebas psicológicas, los primeros test mentales, test de personalidad, test de inteligencia. Esa disciplina que crearon los funcionalistas se llamó la psicometría. Psico-mente, metría, medición de la mente. Comenzaron a medir, pues, esas facultades. Luego, en Rusia apareció otra escuela, la reflexología, con su fundador, fisiólogo ruso, Iván Pavlov. Y Iván Pavlov, ¿qué cosa planteaba? Que realmente la psicología, si quería hacer ciencia, tenía que estudiar cómo reacciona el sistema nervioso. Y esta reacción del sistema nervioso se va haciendo en base a los famosos reflejos condicionados, ¿no? Es decir, que el ser humano va aprendiendo a través de respuestas innatas, básicas, va asociando, por asociación, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no?, nosotros tenemos un miedo natural, un miedo innato, pero a veces ocurre que este miedo natural, este miedo innato, se relaciona de repente con sangre, se relaciona con, de repente, una jeringa, se relaciona con una altura, se relaciona con la oscuridad. Y de tanto asociarse, aprendemos a tener miedo ya no solamente a una situación innata, sino también a un estímulo como la oscuridad, la sangre o el examen. Y así se va formando la mente, dice la reflexología, ¿no? O sea, aprendemos por condicionamientos. Y esta doctrina, la reflexología, consideraba que el único método para lograr obtener conocimiento era el método experimental. En el laboratorio no había otro más. Entonces, seguimos. Sus representantes, ya hemos dicho, ¿no?, fisiólogos rusos fundamentalmente, ¿no? Ahí tenemos a Iván Sechenov, el mismo Iván Pavlov, que justamente por sus aportes en el campo, ¿no?, de la medicina, en 1904 le otorgan el Premio Nobel de Medicina, ¿no? Luego tenemos a Bechterev, también otro importante representante de la reflexología, ¿no? En 1913, en Estados Unidos, simbólicamente estamos señalando esa fecha, porque en esa fecha apareció el libro cumbre del conductismo, que se tituló Sobre el conductismo, ¿no?, de John Watson. Aparece esta doctrina, ¿no?, el conductismo. Y el conductismo señalaba que la psicología, para hacer ciencia, no debe estudiar la mente ni la conciencia. Lo que debe estudiar la psicología es la conducta. ¿Y qué entienden ellos por conducta? Entonces, el conductismo señala que la conducta es el objeto de estudio de la psicología. Y la conducta debe ser siempre una respuesta observable, medible. Para ellos, conducta es siempre la relación que hay entre la respuesta del sujeto con el estímulo, ¿no? Para ellos, conducta no es tener, por ejemplo, objetivos, metas, porque esos conceptos son conceptos mentales. Ese tipo de términos no los consideran como conceptos científicos, ¿no? Esta doctrina o corriente, ¿no?, planteaba que los conocimientos solamente se pueden lograr mediante un método, el método experimental, no hay otro. Por eso que ellos consideraban que el conocimiento se podría extrapolar de aquellos conocimientos que uno lograba en el laboratorio, con palomas, con pericotes, con gatos, experimentando ahí. Por ejemplo, una respuesta.
¿Cuándo se adquiere una respuesta? ¿Cuántas veces necesita ser reforzado un sujeto para que adquiera una respuesta? Y eso lo estudiaban en el laboratorio, ¿no? 3 veces, 4 veces, esa ratita jalaba la palanquita y al jalar la palanquita había un dispositivo que automáticamente salía una bolita de una migaja de pan y la rata comía. ¿Cuántas veces tenía que jalar esa palanquita, esa ratita, para que aprenda ya a jalar, a adquirir esa respuesta, ¿no? Eso se llamó reforzamiento, ¿no? ¿Cuántas veces esa ratita debería de recibir un castigo para que se extinga su conducta de jalar la palanquita? O sea, todos esos conocimientos que se encontraban en el laboratorio con animalitos, los conductistas decían que fácilmente también se podría extrapolar en la conducta de un ser humano, ¿no? ¿Cuántas veces hay que responder a una persona que nos está saludando para que esa persona aprenda a saludar, ¿no? Así veían ellos el desarrollo de la psicología, ¿no? Entonces, para ellos el método básico es el método experimental en laboratorio, ¿no? Seguimos. Otra escuela importante es la escuela de la Gestalt, la escuela gestáltica. Sus representantes, psicólogos alemanes, Kafka, Wertheimer, Kohler, para ellos el objeto de estudio de la psicología debe ser la percepción. ¿Por qué? Porque la percepción es el cimiento, la base de la mente, decían ellos, ¿no? Todo se organiza a través de la percepción, la mente también, los pensamientos se organizan a través de la percepción, ¿no? Las creencias, las ideas, ¿no? Y ellos aportaron un concepto importante en el desarrollo de la psicología. ¿Cuál es ese concepto que aportaron? El insight. ¿Qué es el insight? Es la comprensión súbita, la comprensión repentina. Cuando una persona tiene un problema y no se explica por qué tiene ese problema, ¿no? O sea, cuando esa persona dice, ¿por qué mi mamá está muy fría conmigo? ¿Por qué no me habla? ¿Por qué está tan distante? Ya han pasado 2 días, 3 días así, ¿no? Y no entiende por qué está así la mamá o el amigo. Y un momento a otro, a veces ocurre que uno está haciendo cualquier otra actividad y como especie de un fogonazo, de un relámpago, aparece la explicación a esa interrogante. Ah, ya sé, ¿no? No me habla, ¿no? Porque yo no hice esta tarea, ¿no? Y no me he disculpado. Por eso ella está así. ¿Qué he hecho yo? Insight. ¿Quién lo descubrió este concepto? La Gestalt, ¿no? Para la Gestalt, el método que nos ayuda a lograr conocimiento es el método fenomenológico. Y el método fenomenológico básicamente es a través de la observación, de la experiencia inmediata. El método fenomenológico es un poco cuando las personas nos introducimos en nuestras propias vivencias. Por ejemplo, ¿cómo es mi tristeza? ¿Cómo es mi alegría? ¿Cómo es mi enojo? ¿Qué matices tiene? Cuando yo hago ese tipo de exploración dentro de mí mismo, estoy utilizando la fenomenología. Otra escuela importante que surgió en 1895, ¿no? Es el psicoanálisis. Su creador y fundador, un médico austriaco, Sigmund Freud, ¿no? Sigmund Freud fue claro. Él dice, la psicología para hacer ciencia solamente debe estudiar, ¿no?, el inconsciente, no la conducta, no la conciencia. La conciencia es un cascarón, la parte superficial. Lo que determina el comportamiento de todas las personas son esas fuerzas ocultas que todos tenemos dentro de nosotros mismos, ¿no? Esas emociones primitivas, ¿no? Esas experiencias de nuestro pasado, de nuestra niñez, esas experiencias que nos han marcado cuando nosotros teníamos de repente 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y que de repente ahora de adultos ni siquiera nos acordamos, pero están ahí dentro de nuestra mente, determinando nuestro comportamiento. Porque de repente como adultos no nos explicamos por qué tenemos miedos a ciertas cosas? ¿Por qué no nos equivocamos siempre en escoger a determinadas personas como amigos, como parejas? Ese comportamiento tiene una explicación, tu inconsciente. Tu
tu inconsciente, ¿no? Eso es lo que dice entonces el psicoanálisis. Hay que descubrir ese inconsciente, hay que retornar a nuestro pasado. Nuestro pasado son como fantasmas que nos acechan a nuestro presente. Eso es lo que dice el psicoanálisis. Y para graficar la propuesta psicoanalítica se utiliza una metáfora. Esta metáfora es el iceberg, ¿no? El iceberg es un témpano de hielo que en cuanto a su dimensión, de las 2/3 partes de ese témpano de hielo están sumergidos dentro del agua. Ese es el inconsciente. Esa es la base, el cimiento de la mente, ¿no? Y una parte muy pequeñita está en la parte externa, ¿no? Entonces, esa es la propuesta el método para explorar el inconsciente es la asociación libre. ¿Qué significa asociación libre? Significa que a las personas hay que pedirles que expresen qué palabras están asociadas a términos muy sensibles de su vida, ¿no? Por ejemplo, para explorar el inconsciente le puedo decir a una persona, dime tú todas las palabras que se te ocurran en relación a niñez, a juego, a mamá, a papá, todas las palabras que se te ocurran, sin censura. En esas 20 palabras que dice el sujeto, ahí está el inconsciente. Ahí está el inconsciente. Otra forma como se manifiesta el inconsciente es a través de los sueños. Cuando uno está durmiendo, aparecen imágenes, aparecen personajes, ¿no? Y personajes a veces que se relacionan en nuestros sueños que no tienen ninguna relación en la vida real. Ese es nuestro inconsciente. Cuando nos equivocamos al hablar, ahí también está nuestro inconsciente. Cuando nos acercamos a nuestro amigo y le decimos, en vez de decirle hola Pedro, le decimos hola José, ahí también está nuestro inconsciente. Entonces, el inconsciente es lo que determina el comportamiento, dice el psicoanálisis. Hay que explorarlo eso, ¿no? Para saber el real comportamiento de las personas. El aporte que hizo el psicoanálisis muy relevante es que el psicoanálisis, aportó la psicoterapia. Antes que apareciera el psicoanálisis, ¿cómo se trataba al paciente mental? Con camisas de fuerza, con encierro, baño de agua fría, electroshock. Pero apareció el psicoanálisis y apareció una alternativa al paciente mental, que es la psicoterapia. La psicoterapia es una disciplina que a través de la palabra, la persuasión, las experiencias, ¿no?, las personas van entendiendo su problema y van asumiendo una nueva actitud, ¿no? Algo así, cuéntame tu vida, ¿no? Ahora, estimados alumnos, vamos a entrar a un tercer capítulo sobre los enfoques, ¿no? Hasta ahorita hemos estudiado ya las escuelas, ¿no? Y en este capítulo sobre los enfoques vamos a ver que la psicología con las escuelas entró a un callejón sin salida. Cada uno se creía dueño de la verdad. En realidad la psicología no avanzaba, no se desarrollaba, porque cada uno se consideraba dueño de la verdad. Y cada escuela funcionaba como, ya no como una doctrina científica, sino como una capilla religiosa, ¿no? Que lo que decía el representante, su fundador, por ejemplo, lo que decía Freud no podía ser cuestionado, porque si se cuestionaba, a ese discípulo lo expulsaban, ¿no? Y así no funciona la ciencia, ¿no? Por eso que los psicólogos entendimos que en realidad lo que estamos manejando son enfoques, perspectivas, puntos de vista. Y el punto de vista es una manera de entender el comportamiento, no es la verdad absoluta. O sea, el enfoque es una mirada, un cristal, como se mira al comportamiento humano, ¿no? Es decir, para ponerlo de otra manera, ¿no?, entender la diferencia entre mapa y territorio, ¿no? El territorio es el comportamiento, la mente, ¿no? El mapa es el instrumento que tú te vales para poder comprender mejor ese territorio, ¿no? Por eso que ahora hablamos de enfoques, puntos de vista. Un psicólogo,
cuando termina su carrera profesional y ejerce su disciplina, él utiliza siempre un enfoque, ¿no?, para que le pueda permitir ayudar mejor a entender a las personas, ¿no? ¿Cuáles son esos enfoques? Tenemos 5 enfoques actualmente. Empezamos por el enfoque psicodinámico. Este enfoque psicodinámico viene de la escuela psicoanalítica como un eje importante, pero aparte hay otros aportes más de otros psicólogos que le dan mucha importancia al inconsciente, ¿no? ¿Qué cosa nos dice el enfoque psicodinámico? ¿No? Para el enfoque psicodinámico, el aspecto de lo inconsciente es la clave del comportamiento humano. Es decir, descubrir esas fuerzas ocultas que tenemos todos nosotros, ¿no? Por ejemplo, cómo nos relacionamos con el placer, cómo nos relacionamos con el dolor, con la tristeza en el pasado, cómo nos relacionamos nosotros y cómo vamos repitiendo. Parece ser que las personas repetimos un guión de vida ya, ¿no? Y para este enfoque psicodinámico, ¿no?, le da mucha importancia no solamente a la niñez, a la infancia, ¿no?, sino también a los conflictos. Ellos consideran que las personas están en permanente conflicto. Hay fuerzas dentro de sí mismas que luchan y que no nos permiten a nosotros desarrollarnos, mejorarnos como personas. Y este enfoque también le da mucha importancia a la relación que nosotros tuvimos con nuestros padres. La forma como nuestros padres nos trataron a nosotros en la infancia explica bastante lo que somos ahora como personas. Luego tenemos otro enfoque moderno, el enfoque conductista, ¿no? El enfoque conductista dice que para poder entender a una persona hay que ver su historia de reforzamientos. Es decir, que para ellos lo más importante en el comportamiento humano es el entorno, el medio ambiente, los estímulos. Eso es lo más importante. Es decir, a una persona se le puede controlar, se le puede planificar incluso su comportamiento cuando vas controlando los estímulos, los premios y castigos. Por eso que Watson decía, si tú me das un niño, yo puedo hacer que ese niño sea un abogado, un ingeniero, un carpintero, un jardinero o un delincuente, lo puedo hacer, decía Watson, ¿no? ¿Por qué? Porque podía planificar muy bien, ¿no?, los estímulos en su comportamiento. Representantes, ¿no?, del enfoque conductista, John Watson, ¿no? Ahí tenemos a Iván Pavlov, a Guthrie, a Skinner, a Sondheim, ¿no? Son representantes del conductismo. Otro enfoque importante es el enfoque humanista. Esa es otra mirada, ese es otro, ¿cómo podríamos decir? Otro cristal de ver el comportamiento humano, ¿no? Para los humanistas, ellos tienen una visión positiva del ser humano. Ellos consideran que todas las personas tenemos una tendencia natural a perfeccionarnos, a mejorarnos, a buscar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Esa tendencia a mejorarnos, a perfeccionarnos, le llamó la autorrealización. Es decir, dentro de nosotros habitan cualidades, virtudes, aptitudes. Y si nosotros lo desarrollamos, lo promovemos, lo incentivamos, vamos a ser personas autorrealizadas, dicen los humanistas. Y para los humanistas, ellos consideran que lo determinante en el comportamiento humano no es el estímulo, no es el pasado de la persona. Lo determinante es la actitud que asume la persona en relación a su vida, a su comportamiento. O sea, para ellos es importante, ¿qué cosa? El autoconcepto, la autoestima, la autoimagen. ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Cómo me veo yo a mí mismo? ¿Creo que puedo lograr estos objetivos, estas metas? Si creo que puedo lograrlo, lo voy a lograr. Si creo que voy a estar limitado, voy a estar limitado. Si tú crees que tu pasado es el que te controla, tu pasado te va a controlar. Pero no es porque tu pasado te está controlando, sino porque tú has decidido que tu pasado te controle a ti.
O sea, tú eres el eje, tú eres el responsable de tu vida. Eso es lo que dicen los humanistas, ¿no? Por eso que los humanistas le dan mucha importancia a lo que nosotros conocemos como autodeterminación. El ser humano tiene libre albedrío, así como tiene libertad para escoger sus experiencias, sus vivencias, también es responsable de sus actos, ¿no? El ser humano no puede justificarse en su pasado, ¿no? Él es responsable de lo que le está ocurriendo, dice el enfoque humanista, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, estimados alumnos, es otro enfoque, otra visión de las personas. Generalmente, los libros de autoayuda que nosotros vemos en el mercado tienen un sustento en este enfoque humanista. Todos los libros de autoayuda, Cantidad, El Secreto, El Delfín, ¿no? La Vaca, ¿no? ¿Quién se ha llevado mi queso? Todos esos libros de autoayuda que nos mandan a leer de repente desde tercer año de secundaria están sustentados en el enfoque humanista. Conferencistas, grandes conferencistas que vienen acá al Perú a dar charlas de motivación a las personas, para levantarle la moral a las personas, ¿no? Para que tengan otra actitud, están basadas en la concepción humanista. Reflexionarlos, decirles, miren, ustedes no son zombies en esta vida, ¿no? Ustedes tienen un poder, utilicen ese poder, ¿no? Ese poder es su libre albedrío. Bien, entonces, ese es en resumen el enfoque humanista. Entonces, ahí tenemos de manera resumida entonces los enfoques humanistas, ¿no? También dentro de los enfoques modernos también tenemos el enfoque cognitivo, ¿no? El enfoque cognitivo nos dice que se puede entender a una persona si es que nosotros estudiamos los procesos mentales, las estructuras mentales, como cuáles, por ejemplo, si nosotros entendemos cómo funciona la memoria, cómo funciona el pensamiento, cómo funciona la imaginación, cómo funciona la motivación. Por ejemplo, tú quieres ayudar a un alumno a que aprenda mejor, entienda mejor, comprenda mejor. Explícale cómo aprende una persona. Explícale tú cómo funciona la memoria y ese alumno va a entender mejor, va a retener mejor. Cómo tomar buenas decisiones. Explícale tú cómo se razona mejor, cómo uno es más efectivo razonando, qué pasos tiene la toma de decisiones, ¿no? Al explicarle de esta manera al alumno, estamos utilizando un enfoque de carácter cognitivo. Cognitivo viene de conocimiento, ¿no? Las estructuras del conocimiento. Para este enfoque tiene mucha importancia que las personas tengan esquemas, mapas mentales, ¿no? A eso le da una mayor importancia. Y este enfoque cognitivo, ¿no? Este enfoque cognitivo surgió básicamente de una disciplina, la informática, ¿no? De ahí surgió, ¿no? De todo lo que es la computación, ¿no? El procesamiento, cómo procesa información una máquina. Y ellos decían, el ser humano no es tan diferente a cómo procesa la información una computadora, ¿no? Cómo retiene información la computadora, igual el ser humano también retiene información de esa manera, ¿no? Ahora, dentro del enfoque cognitivo tenemos algunos representantes, ¿no? Jean Piaget, por ejemplo, un grande de la psicología, Lev Vygotsky, un ruso también, ¿no? Jerome Brunner, ¿no? David Ausubel, un psicólogo norteamericano, y Gagné, ¿no? Son representantes entonces del enfoque cognoscitivo o cognitivo, ¿no? Y finalmente, miren, ya hemos hablado del enfoque psicodinámico, del enfoque conductista, del enfoque humanista, del enfoque, en este caso, humanista, conductual, cognitivo, ¿no? 3.
Y con este enfoque es el enfoque biopsicológico, ¿no? Este es otro enfoque. ¿Qué nos dice? Nos dice que el comportamiento se puede entender en una persona siempre y cuando se estudie las estructuras del cerebro, el funcionamiento del cerebro. Ahí está todo. ¿Por qué las personas tienen un comportamiento alegre? Tienen un comportamiento alegre porque su cerebro está produciendo neurotransmisores, ¿no? Está produciendo serotonina, está produciendo dopamina. Por eso es que está alegre. Ahí está la explicación. ¿Por qué podemos, por ejemplo, multiplicar dos cifras de 2 dígitos, 44 por 35, y no perdernos? Porque estás utilizando tu memoria operativa, y esa memoria operativa la estás utilizando en el área prefrontal. Ahí la estás utilizando, en el área prefrontal. Ahí está la explicación. Cuando yo explico el comportamiento del ser humano en función de las estructuras cerebrales y su funcionamiento, estoy haciéndolo dentro del enfoque biopsicológico. Ese es el enfoque biopsicológico, ¿no? Que está teniendo grandes avances, por ejemplo, para explicar muchas enfermedades, ¿no? Como por ejemplo el Alzheimer, el Parkinson, ¿no? Que nos falta mucho porque todavía no hay cura todavía para el Alzheimer, pero estamos avanzando en ese sentido, ¿no? Muy bien, y para terminar este capítulo estoy presentando un cuadro resumen, ¿no? de los 5 principales enfoques, ¿no? El enfoque psicodinámico, decimos, la conducta se rige por fuerzas dentro de la personalidad que son ocultas, el inconsciente, impulsos, deseos. Enfoque conductista, el comportamiento es controlado por medio ambiente, por los estímulos. Enfoque humanista, la conducta se rige por la autodeterminación, la autoimagen, la percepción que tiene el sujeto sobre sí mismo, libre albedrío. Enfoque biopsicológico, la conducta humana es resultado de procesos básicamente físicos, químicos, biológicos, ¿no? Y el enfoque cognoscitivo, la conducta se interpreta como resultado de un procesamiento, cuando la mente procesa información a través de estructuras mentales. Muy bien, ahora cerrando este capítulo sobre los enfoques, nos va a permitir ya tener una comprensión de a qué se dedica en realidad la psicología. Como tenemos tantas perspectivas, todos estos enfoques también han llegado a una conclusión, a un consenso, ¿no? ¿Cuál es la definición de la psicología? Para nosotros, la psicología es una ciencia, ¿no? Una ciencia que se dedica a estudiar, ¿no? La mente, los procesos mentales, tanto conscientes como inconscientes, pero también el comportamiento humano, ambos. No solamente uno ni el otro, sino ambos, ¿no? Ese es el consenso en el que hemos arribado ya todos los psicólogos, ¿no? Muy bien, estimados alumnos, empezamos entonces con el siguiente capítulo. En este siguiente capítulo vamos a hablar sobre las ramas de la psicología, ¿no? En el campo profesional, cómo se especializa la psicología. Y acá vamos a ver que hay 2 tipos de psicología, ¿no? Hay la psicología básica y la psicología aplicada. La psicología básica, su objetivo fundamental es lograr conocimiento puro sobre procesos, estructuras. Por ejemplo, la memoria. ¿Cuál es la dinámica de la memoria? La memoria, ¿qué fases, qué etapas tiene la memoria? ¿No? Cuando uno toma una decisión, cuando razona como piensa, ¿cuáles son las fases en tomar una decisión? Esa es psicología básica, esa es psicología básica. Ahora, cuando ese conocimiento de la psicología básica lo aplico a un campo específico, por ejemplo, lo aplico con los alumnos, lo aplico con un paciente, ya esa es psicología aplicada, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puedo ayudar yo a un paciente con Alzheimer a detener la involución de su problema de memoria, ¿no? ¿Qué ejercicios tengo que hacerlo? Y esa es psicología aplicada, ya es psicología aplicada. Muy bien, entonces dentro del campo de la psicología aplicada tenemos las siguientes
especialidades. La psicología clínica, la educativa, la organizacional y la social. Empezamos entonces con la psicología clínica, ¿no? Y la psicología de la salud, que tienen algunas diferencias. La psicología clínica estudia todo lo que son trastornos, problemas que tengan que ver con el comportamiento, como que, por ejemplo, ahí tenemos trastornos de personalidad, personas que son, por decir, paranoides, de todo desconfían, son hostiles, personas bipolares que cambian de estado de ánimo constantemente. ¿Quién estudia eso? La psicología clínica. ¿Qué más estudia la psicología clínica? Problemas de ansiedad, estrés, depresión, ¿no? Son temas de la psicología clínica, ¿no? Y acá hay que hacer una diferencia con el psiquiatra. El psiquiatra es un médico, o sea, tiene que estudiar sus 7 años de medicina y aparte 3 años de especialidad para ser psiquiatra, ¿no? ¿Cuál es la otra diferencia? Que el psiquiatra ve problemas serios, graves, de trastornos, de enfermedades mentales. Ya cuando la persona sea, podríamos decir, ha perdido la lucidez, ¿no? Por ejemplo, escucha voces, ¿no? La persona tiene alucinaciones, ya no tiene que ir a un psicólogo, sino tiene que ir a un psiquiatra. La otra diferencia es que el psiquiatra es el único que está formado y capacitado y facultado para recetar psicofármacos. El psicólogo no puede recetar psicofármacos, no está preparado para ello. Acá, como les decía, alumnos, hay una diferencia entre la psicología clínica y la psicología de la salud. La psicología de la salud básicamente no se centra en aspectos mórbidos, en enfermedades, trastornos, sino se centra en aspectos que pueden promover una buena salud mental, como que, por ejemplo, estilos de vida, ¿no? Estilos de vida saludables, conceptos que ayudan a afrontar problemas, resiliencia, ¿no? En eso se centra la psicología de la salud. Luego tenemos la otra especialidad, psicología educativa. La psicología educativa se orienta a abordar temas de aprendizaje, de enseñanza, temas que surgen en esa relación entre alumno y profesor. Ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar mi rendimiento académico? ¿Qué estrategias de estudio, técnicas de aprendizaje tengo que emplear para mejorar mi rendimiento académico? Son conocimientos que te los da la psicología educativa. ¿Qué más? Ese niñito, ¿no? De 7 años, 8 años, que no aprende la lectoescritura, la matemática, ahí entra la psicología educativa, ¿no? ¿Qué más? Ahí también la psicología educativa aborda temas de orientación vocacional, cómo elegir una carrera, ¿no? Ayuda mucho, conocer tus aptitudes, tus fortalezas, cómo poder enseñar mejor, qué métodos, qué estrategias hay para que el alumno aprenda mejor. Ahí se encarga la psicología educativa, ¿no? O sea, atender todas las necesidades del alumno, ¿no? Para un buen aprendizaje, para un buen rendimiento académico. El psicólogo o la psicología organizacional ya estudia el comportamiento del trabajador, del empleado dentro del ámbito laboral, ¿no? ¿Cuáles son sus temas de la psicología organizacional? Selección de personal. El gerente, el empresario le dice al psicólogo organizacional, a ver, seleccióname tú un contador, un administrador, seleccióname una cajera o un almacenero. Entonces el psicólogo organizacional tiene que ver y estudiar un perfil del puesto. ¿Qué aptitudes son importantes para una buena cajera, para un buen cajero, ¿no? Y comienza a hacer un perfil del puesto. A ver, que vengan los postulantes y comienza la evaluación, ¿no? Eso hace el psicólogo organizacional. ¿Qué más? Estudia el clima laboral, cómo se llevan los empleados. Todos los empleados tienen un norte, una visión de su trabajo, ¿no? Esos son temas del psicólogo organizacional, ¿no? Todo lo que sea motivación para el rendimiento laboral,
¿no? Son sus temas. Manejo de grupos, liderazgo, comunicación, son actitudes hacia el cambio, a la apertura, ¿no? Son temas del psicólogo organizacional. Y finalmente, la psicología social, ¿no? La psicología social estudia el comportamiento de una persona, pero cuando esta persona está sometido a un contexto social, ¿no? Es decir, cuando está condicionado a un contexto social. Por ejemplo, ¿cómo es el comportamiento de una persona en extrema pobreza? ¿Cómo piensa? Ahí hay un perfil, por ejemplo, de comportamiento de una persona que vive de repente con 10 soles diarios, ¿no? ¿Cómo piensa, por ejemplo, estas señoras que participan de los comedores populares, el vaso de leche, ¿no? Ahí hay un perfil psicológico de estas personas, ¿no? Eso estudia el psicólogo social. Las comunidades campesinas, por ejemplo, actualmente que estamos viendo que muchas comunidades campesinas se levantan, se rebelan, ¿no? Y se alzan en protesta contra la presencia de las mineras en nuestro país, ¿no? ¿Cuál es la psicología de estas personas, ¿no? ¿Quién estudia esto? El psicólogo social. ¿Cómo piensa un chico de 14, 15 años que participa en pandillas, ¿no? ¿Quién estudia ese perfil? El psicólogo social, ¿no? O sea, un poco el psicólogo social tiene que hacer un poco de antropología también, pero relativo básicamente no solamente a sus condiciones de vida, sino cómo es que ellos piensan, su perfil psicológico, ¿no? Muy bien, ahora, estimados alumnos, entramos al último capítulo de nuestro tema número 1 sobre orígenes de la psicología, es el método científico. Miren, como ustedes saben, el conocimiento sobre cómo son las personas lo tenemos al alcance, ¿no? Muchos aplican para conocer a otra persona el sentido común, ¿no? Otros, ¿qué hacen? A través de la literatura leen, y a través de la literatura hay literatos famosos que han entrado y han explorado el alma humana, ¿no? Y también se informan, ¿no? ¿De qué otra manera obtienen conocimiento psicológico algunas otras personas? Hay otras personas que se van ya no son personas que se van a la literatura esotérica, a la superstición. Algunos dicen, bueno, voy a conocer cómo es esta persona, le pregunto de qué signo eres. ¿Tú de qué signo eres? Géminis. ¿De qué signo eres? Ah, si es Géminis es así, ¿no? Es voluble, ¿no? O sea, hay diferentes fuentes de conocimiento, ¿no? Sobre el comportamiento humano, ¿no? Sin embargo, las psicologías, a diferencia de ese tipo de conocimientos que yo les estaba mencionando, la psicología utiliza el método científico. ¿Y qué es el método científico? Es ese método que nos permite validar, comprobar, verificar lo que estamos planteando. No es que me parece, no es que yo creo, no es que porque me ocurrió a mí ya le va a ocurrir a todas las personas, no. Entonces, el método científico tiene todo un procedimiento, tiene toda una rigurosidad. Es un conocimiento que se puede señalar como que es un conocimiento validado, predecible, es un conocimiento universal. Pero para que sea un conocimiento científico, tiene que sujetarse a un procedimiento, ¿no? Y acá ustedes están viendo, ¿no?, cuáles son los parámetros para la obtención del conocimiento científico, ¿no? Lo primero que uno tiene que hacer es plantearse un problema, ¿no? Me gustaría escoger, por ejemplo, personas para un trabajo, para un puesto de trabajo que sean perseverantes, dedicadas, meticulosas. Por ejemplo, eso puede ser mi problema, ¿no? ¿Qué hago después? Comienzo a buscar información, antecedentes, busco bibliografía, referencias, quiénes han estudiado este tema, ¿no? Luego, en un tercer paso, ¿qué hago? Planteo una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una afirmación sobre una solución a mi problema. Y yo digo de repente, mira, para mí las personas que son introvertidas son las personas más meticulosas, ordenadas, perseverantes,
¿no? Ahí, ¿qué cosa estoy haciendo? Planteando una hipótesis, una posible solución a mi problema. Muy bien, ¿y luego qué cosa hago? Ya luego tengo que hacer la experimentación, la contrastación. ¿Qué tengo que hacer? Aplico pruebas y evalúo a las personas, 100, 200 personas, y separo las personas extrovertidas de las personas introvertidas. Entonces, como mi hipótesis es que yo estoy planteando que las personas introvertidas son las que son más ordenadas, más perseverantes, comienzo a contrastar con los resultados. Por eso que el método científico surge a través de una contrastación empírica, ¿no? Y al final, después de haber hecho esa evaluación y haber sometido a una prueba para ver si son ordenados, perseverantes, esas personas, tanto los extrovertidos como los introvertidos, al final yo ya llego a una conclusión a través de mi investigación empírica, ¿no? Publico los resultados y esos resultados se convierten de repente en un principio, ¿no? Después se convierten en una teoría y luego se convierten en una ley. Ese es el procedimiento que utiliza la ciencia, ¿no? A diferencia de otras ramas de la parapsicología, el esoterismo, sentido común, ¿no? Ahora, dentro del método científico hay diseños de investigación, ¿no? Hay 3 diseños de investigación. ¿Cuáles son? Tenemos la descriptiva u observacional, la correlacional y la experimental. Empezamos primero entonces por explicar el método descriptivo. ¿Cuándo yo aplico este método? Generalmente este método yo lo aplico cuando recién comienzo a explorar un tema. Es decir, no tengo mucha información. Por ejemplo, yo quisiera saber cómo es la conducta de apego de un niño de 3 años frente a su madre. ¿Qué pasa cuando su madre se aleja, aunque sea 2 minutos, fuera de la presencia física de su hijo? ¿Cómo reacciona ese niño? ¿No? Estoy observando la conducta de apego. ¿Qué tengo que hacer para hacer eso? ¿No? Comienzo a hacer de repente guías de observación, ¿no? Ese niño se pone inquieto, ese niño se pone a llorar, comienzo a poner listas, ¿no? De descripciones de la conducta de ese niño. Por eso que para este método es importante utilizar instrumentos como ¿qué? Encuestas, cuestionarios, guías, ¿no? O sea, es simplemente cómo se manifiesta la conducta. Es una observación de cómo se manifiesta la conducta, ¿no? Otro ejemplo, quiero observar cómo es la conducta, si hay bullying o no hay bullying en un colegio, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tengo que hacer? Comienzo a aplicar encuestas a los alumnos, encuestas a los profesores, a los auxiliares, ¿no? Si han detectado esta conducta de bullying dentro del salón, ¿no? Entonces, la investigación descriptiva es un primer paso en la investigación, es comenzar a recoger datos primero, ¿no? Cuando no se tiene muy claro un tema, ¿no? Y generalmente tiene que ver con una variable nada más, ¿no? Esa es la investigación entonces descriptiva u observacional. Luego viene el otro método, el método correlacional. Ahí el nombre lo está diciendo. Tengo que relacionar, vincular 2 variables. Acá ya tengo que tener 2 variables y quiero ver cómo se relaciona una con la otra. Ejemplo, quisiera saber, por ejemplo, en una empresa, cómo se relaciona el estrés con accidente de trabajo. En un colegio, quiero saber, por ejemplo, cómo se relaciona, ¿no?, método de estudio con rendimiento académico. Quiero saber la relación entre esas 2 variables, ¿no? O quiero saber, por ejemplo, nivel de inteligencia y rendimiento académico. ¿Cómo se relacionan? ¿No? O sea, ya tengo que tener 2 variables acá. Y para saber el resultado de estas 2 variables, cómo se relacionan, yo tengo que utilizar una técnica estadística. La técnica estadística me va a decir, a través de un número que generalmente es de 0 a 1 punto, cuando, por ejemplo, el resultado de esta técnica estadística sale un resultado de 0.66 para arriba, quiere decir que sí está correlacionado una variable con la otra, ¿no?
Ahora, si este resultado es menos de 0.66, nos puede decir que no está relacionado una variable con la otra, ¿no? Acá no interesa saber cuál es la técnica estadística, alumnos, porque eso ya le van a enseñar a ustedes cuando estén en la universidad, porque esto es estadística. Acá lo único que ustedes tienen que saber es que se aplica una técnica estadística para ver la relación entre una y otra variable, y el método correlacional establece relaciones de probabilidad. ¿Qué significa esto? Que el método correlacional nos está diciendo que si un alumno tiene buen nivel de inteligencia, es altamente probable que también tenga un buen nivel de rendimiento académico. Pero no podemos estar seguros. O sea, el método correlacional no te da esa seguridad, no te da esa certeza. Te da una probabilidad. ¿De cuánto? 70%, 80%, 90%, ¿no? Es decir, si yo he encontrado en mi investigación, después de haber encontrado 100 personas estresadas, que he encontrado que el 80% de ellos sufren accidentes de trabajo, entonces yo tengo que asumir que cuando encuentre a una persona con estrés, esta persona va a tener probablemente accidentes de trabajo, ¿no? Y finalmente, el método experimental. Este sí es el método más riguroso dentro del método científico, es el método por excelencia, ¿no? Es el método modelo, paradigma de la ciencia, el método experimental. Es el método que utilizan preferentemente la física, la química, la biología, y la psicología lo está utilizando también ahora, ¿no? El método experimental sí ve relaciones de causa-efecto, ¿no? Método correlacional, relaciones de probabilidad. Esto es de causa-efecto. Para que sea un método experimental es importante que haya dos condiciones. Primero, que exista, ¿no?, dos variables. Y segundo, que existan dos grupos. En la primera condición, tiene que haber ahí una variable independiente y una variable dependiente. La variable independiente es la causa. Ahí ustedes pueden ver. La variable independiente es la causa, el origen. Y la variable dependiente siempre va a ser el efecto, lo que voy a observar del resultado de haber aplicado la variable independiente. Un ejemplo en psicología. Yo digo, por ejemplo, en esta investigación, el déficit de sueño, o sea, dormir menos de 6 horas, dormir 3, 4 horas diarias, causa, ¿qué cosa? Problemas de retención en la memoria. Las personas retienen menos, aprenden menos, ¿no? Ahí tenemos un diseño experimental. ¿Cuál es la variable independiente? En este ejemplo que yo les estoy poniendo. Déficit de sueño, porque el déficit de sueño va a causar. O sea, si yo no permito que una persona duerma bien, la someto a que duerma 2 horas, 3 horas, por 2, 3 días, y después hago que estudie y ver cuánto aprende, ahí voy a ver los resultados, ¿no? Entonces, la retención, los problemas de retención va a ser ahí la variable dependiente. Esa es la variable dependiente. Este modelo es igual como ustedes no han visto, por ejemplo, en la química, ¿no? Cuando alguien dice, he encontrado una sustancia que cura una enfermedad. ¿Qué cosa hace el investigador? Para haber encontrado esa sustancia, seguramente ha tenido que combinar diferentes sustancias en diferentes magnitudes, ¿no? ¿Qué cosa está haciendo ahí? Manipulando. Manipula la sustancia. La sustancia que cura esa enfermedad vendría a ser la variable independiente, es la causa, ¿no? Ahora, si la aplica esa sustancia en una célula enferma, la aplica y ve sus resultados, de repente elimina la enfermedad, elimina la inflamación en esa célula, ahí está la variable dependiente. Ese es el mismo esquema, el mismo modelo, ¿no? Pero también es importante que en el método experimental hayan dos grupos, un grupo control y un grupo experimental, si no, no es el modelo experimental. ¿Cuál es el grupo control? ¿No? Por ejemplo, pongo un grupo de personas que van a dormir sus 7, 8 horas de sueño normal, ¿no? Y después de 5 días o 6 días, pido para que
aprendan una lista de palabras, 20, 30 palabras. A ver cuántas palabras me pueden retener, ¿no? Ese es el grupo control. Pero también en esa investigación tiene que haber un grupo experimental. Y a ese grupo experimental sí le aplico la variable independiente, o sea, sí le aplico el déficit de sueño. Es decir, a un grupo voy a hacer que de repente duerman solamente 4 horas, otro grupo que duerman 2 horas, otro grupo que duerma solamente 6 horas. Y después de algunos días, en esas condiciones, voy a ver cuántas palabras recuerdan, ¿no? Y voy a ver el resultado, voy a comparar los resultados. Con esa investigación, ¿no?, estoy aplicando el método experimental, ¿no? Muy bien, pues, estimados alumnos, esos son los tópicos que hemos abordado en la semana número 1. Ahora pasamos a nuestra práctica. Bien, entonces, estimados alumnos, vamos a abordar la práctica número 1 sobre la semana Orígenes de la Psicología, ¿no? Empezamos con la pregunta número 1, que dice: marque verdadero o falso según corresponda sobre la psicología como ciencia, ¿no? El primer enunciado: las propuestas de los enfoques tienen un mayor grado de cientificidad que las de las escuelas, ¿no? ¿Verdadero o falso? Como hemos estudiado, los enfoques ya son perspectivas que ya están debidamente validadas, verificadas, ¿no? Por lo tanto, es verdadero. Enunciado 2. La fundación del laboratorio experimental en Alemania le dio el rango de ciencia a la psicología científica. ¿Verdadero o falso? Como ustedes saben que eso es verdadero, ¿no? Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental y eso ya le dio el estatus de ciencia a la psicología, porque utilizó el método experimental, verdadero. Enunciado 3. El enfoque psicodinámico tiene como único representante a Sigmund Freud, ¿no? El enfoque psicodinámico, si bien es cierto, su eje es el psicoanálisis con su creador Sigmund Freud, pero hay una diversidad de aportes teóricos en el enfoque psicodinámico. No solamente está Freud, ahí también está, por ejemplo, Adler, está Fromm, ¿no? Está Jung, que tienen el enfoque psicodinámico. Por lo tanto, acá el tercer enunciado es falso. La respuesta correcta, entonces, tenemos ahí es la A, ¿no? La A. Pregunta número 2. Al inicio de cada ciclo, la unidad psicopedagógica de un centro preuniversitario programa una charla de orientación vocacional dirigida a los estudiantes que tengan dudas o que no hayan definido su vocación. De acuerdo a las especialidades de la psicología, el profesional que daría la charla sería un psicólogo. ¿Cuál sería? Como ustedes ya vislumbran, estamos hablando de un psicólogo educativo, ¿no? ¿Por qué? Porque el psicólogo educativo trata todos los temas en esa relación que hay entre alumno y profesor, enseñanza y aprendizaje. O sea, todos los temas que involucran, ¿no?, la problemática del alumno, ¿no? ¿Qué carrera? No sé qué carrera escoger, estoy en duda. Ahí está la labor del psicólogo educativo, pues, ¿no es cierto? Esa es la labor del psicólogo educativo. Entonces, seguimos. Continuamos entonces. Pregunta número 3. Dice: la psicología científica se inicia en 1879, año en que se produjo un acontecimiento importante. ¿Cuál es? Ahí tenemos, ¿no?, el uso de la introspección como método de investigación, ¿no? Evidentemente que no es, ¿no? B. La inauguración del primer laboratorio de psicología experimental. Ya ahí está la respuesta correcta, ¿no? La B. La pregunta está un poquito memorística, ¿no? No debería ser así, pero bueno, ya está así, ¿no? Apela solamente a memoria, ¿no?, a retención. Esperemos que las siguientes preguntas ayuden
a despertar el racionamiento, el raciocinio del alumno, ¿no? Entonces, la 3 es la B. Pregunta número 4. En una entrevista televisiva, una psicóloga sostiene que para prevenir la ocurrencia de feminicidios se debe considerar el perfil del agresor, considerando su historia personal, eventos traumáticos en la infancia y su relación con la figura materna, entre otros aspectos. Esta opinión se sustentaría en la escuela psicológica denominada, ¿no? ¿Cuál sería la escuela psicológica que tiene estos parámetros, estos criterios, ¿no? Evidentemente que es la escuela psicoanalítica, ¿no? De Sigmund Freud, ¿no? Que le da mucha importancia, ¿no? Al pasado, a la infancia, ¿no? O sea, como que la infancia nos marca para toda la vida, dice esta escuela, ¿no? Y que nosotros estamos esclavos de esas experiencias, ¿no? Y que una manera de salir de ese dominio, ¿no? Es haciéndonos conscientes de esa situación, ¿no? Liberándonos, tomando conciencia de esa situación. Entonces, la número 4 es la D, psicoanalítica. Bien, continuamos entonces. Pregunta número 5. Dice así: un estudiante escucha a un profesor que la psicología debe continuar obteniendo sus conocimientos de manera objetiva, deduciendo principios y leyes mediante la experimentación con animales en los laboratorios. Se puede afirmar que el profesor hace alusión a los presupuestos de la escuela psicológica denominada, muy bien, seguramente como ustedes han podido ya responder, es la escuela conductista, ¿no? Que es la escuela que señala que el conocimiento solamente se puede lograr en el laboratorio, experimentando con animales y después extrapolando con el ser humano, ¿no? Entonces, la respuesta correcta acá es la B. Pregunta número 6. Un paciente con un trastorno de ansiedad generalizada ha comprendido que para superar esta condición debe modificar su sistema de creencias irracionales que lo llevan a percibir situaciones amenazantes donde no la hay. El enfoque psicológico que permite explicar el porqué de esta situación, ¿no? Siempre, estimados alumnos, cuando ustedes tengan una pregunta, así sea una pregunta con un texto bien largo, siempre hay términos claves que ya te dan un indicio de cuál debe ser la respuesta. Acá, por ejemplo, en esta pregunta, el indicio, el término clave dice modificar sus sistemas de creencias irracionales. ¿Cuál es entonces el enfoque psicológico que le da mucha importancia a esquemas, a ideas? ¿Cuál es ese enfoque? Como ustedes ya están vislumbrando, es el enfoque cognitivo. Cognitivo viene conocimientos, las estructuras que nos ayudan a conocer el mundo, interpretar el mundo. Esas estructuras son importantes para el enfoque cognitivo, pensamiento, motivación, memoria, ¿no? Entonces la respuesta correcta acá viene a ser la B. Seguimos. Pregunta número 7, dice: relacione los siguientes enfoques actuales de la psicología con el objeto de estudio que guía su labor, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las afirmaciones de cada una de estos enfoques, ¿no? El humanista, ya hemos dicho, ¿a qué le da más importancia? ¿Impulsos inconscientes? Evidentemente que no. Ese es impulsos inconscientes psicoanalítico. El desarrollo del yo consciente y la autorrealización, ahí está. Ese le da mucha importancia a la autorrealización, al libre albedrío, a eso le da, a la autodeterminación, a eso le da importancia. Entonces la 1 es con la B. El enfoque cognitivo, a la influencia de los impulsos inconscientes, no. Desarrollo ya tampoco no. Y C, los procesos mentales y la formación de esquemas, efectivamente. El enfoque cognitivo le da mayor importancia a las estructuras mentales. Cómo yo recuerdo, cómo memorizo, cómo me motivo, qué procesos hay en esas estructuras mentales. Es el enfoque
cognitivo. Y psicodinámico, influencia impulsos inconscientes. Por lo tanto, la respuesta correcta en la 7 es la D, ¿no? 7, entonces es la D. 8. La explicación de qué mecanismos de la memoria están comprometidos en la amnesia anterógrada, retrógrada y procedimental se debe al registro y seguimiento de las conductas de pacientes con estas alteraciones. De lo anterior mencionado, se puede deducir que el método empleado para estudiar estos fenómenos es simplemente estamos hablando acá ya de una observación de la conducta. Y si es observación de la conducta, estamos hablando del método descriptivo, ¿no? Ese es el método descriptivo. Pregunta número 9, dice así: para establecer la relación que hay entre la ansiedad ante los exámenes y tipos de familia en estudiantes del quinto de secundaria de 3 centros educativos de Villa El Salvador, se hará uso del método de investigación denominado, ahí ustedes están viendo que la pregunta le está planteando 2 variables, ya hay 2 variables. Y el término clave le está diciendo establecer la relación, el vínculo. Si ya le está diciendo relación, vínculo entre 2 variables, ahí estamos hablando del método, efectivamente, correlacional, ¿no? La respuesta correcta entonces ahí es la D. O sea, ¿cuál es la relación que puede existir cuando los alumnos tienen ansiedad al momento del examen y los tipos de familia, ¿no? Los tipos de familia, tipo familia autoritaria, de repente vertical, ¿no? Represiva, ¿no? ¿Qué relación hay? Y finalmente, la pregunta 10 dice: respecto a los estudios que antecedieron a la ciencia de la psicología, relacionen los siguientes personajes con sus aportes hechos. Ya esta es una pregunta básicamente no de comprensión, sino de retención, memoria, ¿no? A ver, vamos a ver. 1. Aristóteles dice la A: ¿existe un lugar del cerebro para diferentes conductas? No. B. La experiencia escribe las ideas en la mente. No. C. ¿Existe un alma sensitiva, otra racional y otra vegetativa? Ahí está, eso es lo que planteó Aristóteles. Tenemos tres tipos de psique, ¿no? 2. Frenólogos. Existe un lugar del cerebro para diferentes conductas. Eso es lo que planteó la frenología con Joseph Gall, ¿no? Y Luc, este filósofo francés, se relaciona con esta tesis, ¿no? La experiencia escribe las ideas en la mente, ¿no? O sea, nuestra mente es como una pizarra, dice este autor, ¿no? Por lo tanto, la respuesta correcta en la pregunta 10 es la A. Muy bien, pues, estimados alumnos, y así hemos concluido con nuestra práctica y nuestra semana número 1. Los exhorto a que estudien y sigan revisando los conceptos, resalten los conceptos, los más relevantes, los más importantes, ¿no? Muy bien, hasta la próxima semana. Nos vemos entonces. Un abrazo.